Estimados doctores, en cuanto es el primer día del evento, entonces por eso razón debemos esperar que estén todos. Esperemos unos minutitos más, por favor, para darle el inicio del evento, mis doctores. Gracias. Se llama una pérdida con la realidad. Pero dentro de psicopatología forense, el DSM-5 Bueno, estamos casi el 85% de los asistentes en la cual se ha inscrito a este evento académico, el segundo cohorte de lo que es diplomado en Derecho de Familia y Litigación Oral con metodología de estudio. Bienvenido con todos ustedes, muy buenas noches. La Corporación Empresarial de Capacitaciones siempre velando para compartir conocimiento, para que puedan fortalecer la misma y que puedan ejercer con prolijidad su profesión. Vamos a dar unos pequeños detalles en la cual deben seguir los parámetros todos ustedes para que este evento, que tiene una larga duración de un mes, sea amena para ustedes y también para la empresa, ya que nosotros siempre estamos pensando en que el beneficio sea para ustedes, el conocimiento quede en ustedes. Por esa razón, bienvenido con todo, muy buenas noches, estimados doctores, estudiantes, estimado disertante de esta primera temática que vamos a abordar esta noche. El tema, la metodología de estudio del diplomado, como bien saben, como ya somos abogados, en nuestro país efectivamente no existe el tema de diplomado en sí, no se puede registrar en el CNSI en cuanto en el año 2012 hubo una reforma a la Ley de Educación Superior, pero nosotros hemos utilizado la metodología de estudio para que sus conocimientos sean mucho mejor. Esto tiene una duración desde el día de hoy, lunes 12 de abril, y culmina el 12 de mayo. Las clases van a ser de lunes a viernes. El día lunes, el día jueves, el día viernes son desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Los días martes y los días miércoles desde las 19 horas hasta las 20 horas. Toda esta información que le estoy comentando está en sus correos electrónicos que hemos enviado como directrices, como denominación directrices. Dentro de eso se va a encontrar todos los detalles. Al mismo tiempo, para que obviamente se pueda ser abarcado toda la temática en cuanto los temas que van a ser abordados en estos eventos, en estas temáticas, son muchos. Entonces, por esa razón, nosotros como empresa sugerimos lo siguiente: que las preguntas se realicen dentro de los 30 minutos al final, ¿sí? Entonces, para que el docente pueda dar la clase, pueda detallar toda la temática, cualquier inquietud que usted tenga es importante que usted lo realice mediante el chat.
O sea, puede ser que se pueda olvidar o alguna situación, entonces preferible que lo escriba ahí, entonces el docente una vez que culmine con la clase, los 30 últimos minutos restantes, pueda solventar todas sus inquietudes. También debo mencionarle que, vuelvo y repito, las directrices que le estoy acabando de mencionar están en sus correos. Hay muchos que no lo revisan. Es importante y obligatorio que lo revisen y lo lean todas las directrices. Son creo que unas 3 a 4 hojitas, no es más. Creo que le van a demorar 2 a 3 minutos. Es importante para todos ustedes la regla de la empresa. Es prohibido, obviamente, esto es para que no pueda haber tergiversaciones por parte de la empresa ni por parte de los estudiantes. No se pueden crear grupos de WhatsApp porque a futuro esto causa problemas, porque no todos los estudiantes ingresan a ese grupo, entonces la información que la empresa envía a un grupo y luego a otro grupo, entonces hay muchos inconvenientes. Por esa misma razón, si ustedes creen conveniente crear un grupo para que el tema de, puede ser compartir folletos, compartir libros del evento académico, se puede crear, le pueden solicitar a la empresa para que cree un grupo específico, un grupo selecto solo de este diplomado para que se puedan conocer, para que se puedan compartir, vuelvo y repito, pero debe ser el grupo de la empresa, ¿sí? Para que el medio de información sea por ese canal, ¿sí? Obviamente las personas que hagan caso omiso, tendremos la obligación de retirarles del evento académico, ¿sí? Porque es una regla, una política de parte de la empresa. Al mismo tiempo, tenemos un enlace único. Este es el único enlace que nosotros hemos enviado con eso para evitar situaciones de que se le olvidó la clave o alguna cosa, se le formateó la computadora, X cosa. Entonces, por esa razón hemos creado un único enlace para que usted pueda ingresar, ¿ya? Pero es importante que evite, obviamente, que ustedes comparta este enlace. Este enlace es solo para ustedes. Las personas que no se han matriculado a este evento no pueden ingresar. Es un evento privado solo para los estudiantes que han sido matriculados. También es importante que el estudiante y profesional no pueda compartir el enlace de la plataforma que ya le mencioné a terceras personas que no estén matriculados y también algo importante. Por ejemplo, aquí veo, a ver, aquí veo, por ejemplo, una persona que dice Delicia. Ya, Delicia, déjenme ver otra persona. Aquí veo uno que dice iPhone. También aquí dice Huawei Mate 20 Lite. Perfecto. Esto es como ejemplo, ¿no? Hoy día pueden ingresar tranquilamente, no hay ningún inconveniente, pero desde el día de mañana no van a poder ingresar en cuanto no cambien sus datos. O sea, deben poner su primer nombre y su primer apellido, porque eso están registrados en nuestra base de datos. Ya, como le mencioné, es un taller privado en la cual no puede ingresar cualquier persona y tampoco puede ingresar la misma persona con los mismos datos como dos usuarios, ¿sí? Esto y aquí obviamente para que no sea molestoso para ustedes, entonces es bueno explicarle para que no haya malos entendidos y que le podamos sacar de clase si no lo cambian. Como le dije, hoy día pueden ingresar tranquilamente, pero el día de mañana no se olviden de poner sus datos completos, aunque la mayor parte están con sus datos. Y me alegro y les felicito a todos ustedes. Veo que sí han leído el tema de la directriz, que es importante aquello. Recuerde que este evento académico fue ejecutado para ustedes con los mejores disertantes en cada temática. Aprovechen al máximo su conocimiento para que sean mejores profesionales que hoy día. Sin más preámbulo, presentaremos a nuestro primer docente, el doctor Guillermo Lascano Báez. Aquí su experiencia, formación. Tiene un doctorado en Derecho Económico de la Empresa por la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Candidato a doctor en Derecho Económico y de la Empresa. Maestría en Derecho Tributario por la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magíster en Derecho Tributario. Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja. Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil.
especialización superior en Derecho de la Empresa por la Universidad Andina Simón Bolívar, Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica, donde fue abogado y doctor, y licenciado por la misma universidad, es docente también, es capacitador, ha estado en varios eventos académicos con nosotros. Entonces, por esa razón, tiene la trayectoria, tiene la experiencia en donde pueden adquirir muchos conocimientos de parte del docente. Al mismo tiempo, los temas que se va a abarcar en esta semana es el libro 1 de las personas, lo que es el tema del Código Civil, que es muy importante. En la próxima semana vamos a abarcar lo que es el tema de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. La subsiguiente semana vamos a abarcar lo que es el niño, niña y adolescentes en su relación de la familia, indudablemente con todos los subtemas, ¿no? Que ya con antelación ya se le ha mostrado en las redes sociales y en la página web. Por el tema del tiempo, solo le menciono los temas principales nada más. Igualmente, desde 3 al 7 de mayo vamos a tener el Sistema Nacional Descentralizado Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Y como último, para cerrar con broche de oro, vamos a tener lo que es el tema de litigación oral, interrogatorio, contrainterrogatorio y objeciones. Cada temática va a abordar una semana. Todo lo que es el tema de litigación oral vamos a tener 3 días. Sin más que decir, cualquier inquietud, cualquier solicitud que nosotros podamos solventarle, no duden en escribir al WhatsApp o al correo electrónico. Pero yo sugiero que sea mejor al WhatsApp en cuanto la respuesta es más ágil, ¿sí? Estimado doctor, no le quito más su preciado tiempo. Bienvenido, le doy la palabra para iniciar este evento académico y esperando que sea provecho para todos ustedes. Gracias. Buenas noches con todos, me permito presentarme, soy Gonzalo Lascano y seré el facilitador en estos días de la temática que bien ha presentado el doctor Aima Caña y la SEC en este caso. Y esta disposición de ustedes, bueno, es un gusto estar compartiendo este espacio con todos quienes están acá. Como mencionaba al principio, soy solamente un facilitador, no pretendo de ninguna manera enseñar algo. Pues seguramente la acumulación de la experiencia de todos nosotros hará más enriquecedor este evento. Como menciono, no busco sino transmitir experiencias y facilitar que ustedes mismos puedan intercambiar las experiencias que han tenido y sus inquietudes o sus visiones prácticas en este espacio. Hemos de ser en ese sentido bastante didácticos, bastante ágiles para poder transmitir digamos que estas experiencias que todos nosotros podemos tener, ciertamente, y que son valiosísimos y nos nutren a todos nosotros, empezando por mí. Es decir, yo siempre estaré y apreciaré como el que más sus experiencias y que puedan compartir aquí su visión y sus puntos de vista. Yo quisiera en ese sentido proponerles un par de reglas y es la siguiente. Más que reglas son, digamos que acuerdos mínimos. El primer acuerdo mínimo que yo les propondré a ustedes es que pregunten todo lo que ustedes consideren necesario, todo lo que consideren que les es productivo sin ningún tipo de reparo. Para ello, yo estoy siempre y constantemente pendiente del chat. Estoy viendo lo que ustedes escriben y si ustedes escriben sus preguntas por vía chat, cada cierto tiempo, digamos cada 15 minutos, yo reviso el chat y sobre esa base empiezo a contestar las preguntas. Así que pueden utilizar activamente el chat. O si gustan, también yo en este momento sí creo que es oportuno mencionar que sin perjuicio de lo que ya ha mencionado el doctor Aima Caña en esta noche y sin perjuicio de lo que más adelante puedan ustedes con sus otros facilitadores conversar, yo sí soy propicio y yo sí les animo a que puedan activar su micrófono, si les es posible, y hacer las preguntas en el momento que ustedes consideren oportuno. Como les digo, cada 15 minutos yo iré preguntando si es que hay dudas y ahí pueden abrir el micrófono y preguntar o bien pueden escribir a través del chat. Siéntanse en total libertad para hacerlo. De otro lado, es importante tener en cuenta
un poco que los contenidos que vamos a ir abordando en estos días no están escritos en piedra y que ciertamente podemos ir modificándolos a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, a nuestro interés y conforme sea mejor para nuestro propio provecho. Así que si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema y el tiempo nos da o es pertinente en el momento en el que lo estemos estudiando, pues qué mejor, porque así podremos hacer más valiosa, más valiosa esta experiencia. ¿Sí? Es de noche, todos estamos saliendo de la jornada laboral y la idea es que podamos, digamos que meterle ese dinamismo final a la jornada para que podamos hacerla mucho más provechosa. Dicho esto, entonces, les agradezco por su asistencia, que es muy valiosa, y vamos a empezar, para lo cual yo quiero compartir con ustedes una pequeña presentación, una pequeña diapositiva. Para no saturar un poco digamos que el ancho de banda, voy a detener el video, pero estoy aquí y ustedes van a poder apreciar la presentación. Bien, entonces, ¿qué es lo que les propongo yo a ustedes? Yo les propongo en estos 5 días que tengamos a nuestra consideración estos temas que ven ustedes en las diapositivas. Mi aproximación va a ser eminentemente desde el derecho civil, desde si se quiere, bueno, no exclusivamente, pero sí primordialmente desde el libro primero del Código Civil. ¿Sí? Es necesario entender cómo el Código Civil se aproxima, cómo el Código Civil aborda estos temas de acá para que ustedes puedan, digamos que completar su proceso de formación en este diplomado con las áreas específicas, ¿no es cierto?, de niñez, justamente de familia y la parte procesal, evidentemente, al final. Pero no debemos dejar pasar, ciertamente, las bases sustanciales que el Código Civil, que el derecho civil como tal nos plantea. En ese sentido, todo se construye sobre el Código Civil. Yo recuerdo, tenía un profesor en la universidad que con bastante razón, y bueno, tomen con beneficio de inventario mis palabras, decía, quien sabe derecho civil, sabe todo el derecho. ¿Sí? Y yo sé que podemos ser críticos con esta visión, pero en realidad, o al final de cuentas, si es que entendemos que el derecho civil es la base de todo, ¿no es cierto? O que finalmente estuvo primero, estuvo inclusive antes que el derecho constitucional, el derecho civil, pues nos hace darle más quilates y su lugar a esta área, ¿no es cierto?, al derecho civil, como he mencionado. Entonces, es por ello que quiero tener esta aproximación y en el plan, en el pensum, si se quiere, se ha planteado y se ha estructurado de esta manera. Voy a empezar primero hablando de los sujetos de la relación jurídica. Vamos a conversar sobre esta aproximación, vamos a ver algunas corrientes novedosas sobre algunos temas, aunque finalmente de novedoso no hay muchas cosas nuevas bajo el cielo, pero bueno, en todo caso trataremos de aproximarnos a ciertas doctrinas interesantes, novedosas, algunas que están con efervescencia y que están adquiriendo una vigencia importante en nuestro régimen jurídico. Luego de eso pasaremos a la persona natural, revisando los conceptos más esenciales y desde ahí derivando a casos y casuística bastante más concreta y práctica. Hablaremos después de la personalidad jurídica, lo que nos dará paso a hablar de esto, de estos derechos personalísimos, los derechos de la personalidad y los atributos, ¿sí? Luego de eso pasaremos a un cuarto tema que habla de las relaciones de familia, abordadas estas sí, siempre desde el derecho civil. No haré mucho énfasis en tema de niñez, porque tendrán ya su aproximación, pero sí hablaré de las relaciones de familia y si es que es posible, en realidad me gustaría tener una aproximación bastante más patrimonial, porque al final de cuentas, la aproximación patrimonial, que efectivamente es la que tiene el Código Civil, nos ayuda muchísimo a entender, digamos que a entender la problemática en el ejercicio profesional. Sobre todo, eso nos interesa hacer énfasis. Cómo concebir muchos aspectos, principalmente patrimoniales, de las relaciones de familia. Así que aquí me excuso y me van a perdonar, pero sí quiero que seamos muy patrimonialistas en este módulo y veamos con la visión patrimonialista, porque después ustedes verán ya con la visión protectiva, la visión de la protección social específica que, por ejemplo, se atribuye a la niñez, ¿no es cierto?, a los niños.
pero yo quiero quedarme y yo quiero ser en este módulo quien aborde los aspectos principalmente patrimoniales. Y en las relaciones de familia, pues haremos aquí una aproximación muy profunda a las cuestiones patrimoniales en relaciones de familia, especialmente aquellas derivadas del matrimonio o de la unión de hecho, que son, digamos, que las relaciones de familia que más nos interesarán. Dejaré un poco de lado el tema de filiación para centrarme en estos aspectos patrimoniales y hablaremos justamente de esto. Y finalmente tendremos un día dedicado para las sucesiones por causa de muerte y las donaciones de entre vivos. Vamos a hablar de derecho sucesorio, que es un tema amplísimo. De hecho, recién se dio un evento sobre sucesorio que tomó una semana solamente sucesorio, y claro, nos quedamos con muchísimo, ¿no?, en el tintero, pero creo que es importante que podamos tener este espacio para hablar un poco de sucesorio y absolver inquietudes que son recurrentes. En general, en el ejercicio profesional, son recurrentes, una y otra vez están siendo consultadas sobre este tema. Ya, digamos, un poco la experiencia nos deja saber cuáles son estos aspectos, pero de cualquier manera, igual, ustedes son bienvenidos con sus preguntas. Esa es la hoja de ruta que yo les propongo, ¿sí? Creo que el punto 4 es muy importante en cuanto al aspecto patrimonial. Los otros puntos son, digamos, que novedosos, y el punto 5 es una revisión también muy puntual porque el tiempo no nos alcanza, pero es importante hacerlo. Bien. Dicho esto, entonces, empecemos con los sujetos de la relación jurídica. Bien, es sabido que el derecho de manera común trataba o entendía que la persona era sujeto de derechos y que era un sinónimo, ¿cierto? Pues esta concepción, esta aproximación que el derecho tradicionalmente lo tenía desde Roma, ¿cierto? Desde Roma, el derecho hispano, posteriormente el derecho francés, ¿no es cierto? Esta aproximación ha ido modificándose y tiene muchísimo más vigor y muchísimo más desmenuzamiento, si se quiere y si cabe la palabra, en su estudio profundo y teórico, ¿sí? Es decir, hoy por hoy podemos afirmar que ser un sujeto de derechos o el sujeto de la relación jurídica no es lo mismo que persona, y no se le puede atribuir el mismo efecto que la personalidad, ¿sí? Es por ello que a continuación yo les muestro 6 categorías de sujetos del derecho, que 2 de ellas son personas y el resto de los 4 restantes no son personas. Es decir, desde el punto de vista jurídico no pueden ser entendidos como personas, pero para efectos nuestros no es lo mismo un sujeto de derechos que una persona. Y también esto es importante resaltar, que no es lo mismo un sujeto de derechos que una persona y que un sujeto de una relación jurídica procesal. ¿Por qué es importante tener esta distinción? Porque, ¿no es cierto?, a nivel sustantivo, a nivel sustancial, material, ¿no es cierto?, estos sujetos de derecho deberían convertirse en sujetos de la relación jurídica procesal. Es decir, yo podría eventualmente ejercer cualquier clase de derecho, sea patrimonial o extrapatrimonial, ¿no es cierto?, a nombre de estas categorías. Vamos a ver que no siempre es así, o que hay restricciones, pero en todo caso, ¿no es cierto?, el hecho de ser sujetos de derechos debería ser por lo menos coincidente con la posibilidad de ser sujeto de la relación jurídica procesal. Es decir, lo que hablaríamos de derecho procesal, el ser legitimado activo o legitimado pasivo. O, para ir más profundidad en el derecho procesal, ser un litis consorte activo o un litis consorte pasivo, ¿sí? Es muy interesante esta distinción y conectarla con el punto de vista procesal, porque requerimos tener claro que de nada sirve ser un sujeto de derecho si no puedo acceder a la justiciabilidad de estos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que jurídicamente tenga una consistencia y una congruencia, ¿no es cierto?, las categorías que se presentan con respecto de la relación jurídica procesal. Es decir, que podamos ir a la administración de justicia a hacer valer estos derechos.
¿sí? Pero bueno, vamos a ver, digamos que esta primera aproximación que nos deja ver las 6 categorías que les mencionaba. Estas 6 categorías están construidas sobre la base del Código Civil, pero también sobre la base de la Constitución. Vamos a ver, y de otras normas también que secundariamente se han ido concibiendo. Tenemos una categoría 1 que habla del concebido, ¿no es cierto? El concebido que a nivel constitucional tiene una protección especial, ¿sí? Es el primer sujeto, cronológicamente, el primer sujeto de derecho, ¿sí? Por su protección específica que sobre este cabe, ¿no es cierto? Aquí podemos conversar, ¿no es cierto? Y hablar mucho de, bueno, finalmente, y esta discusión que no está terminada sobre cuándo es el inicio de la vida humana, ¿no es cierto? Tenemos, digamos que 3 criterios, ¿no es cierto? El criterio biológico, el criterio ontológico y un criterio que se denomina el ético jurídico, ¿sí? Para determinar el inicio de la vida, pero al final de cuentas no son más que criterios, si se quiere, arbitrarios, ¿no? Entonces, por un lado podemos hablar que la vida humana, es decir, la concepción, inicia o principia con la fecundación, ¿no es cierto? Por otro lado, podemos tener una aproximación un poco más ontológica, si se quiere, que ubica el inicio de la vida humana en lo que se denomina la singamia, ¿sí? Es decir, esta unión genética de los gametos, ¿no es cierto? Y cuando se forma el cigoto con un nuevo código genético completo. Ese sería, digamos que una segunda visión de cuándo empieza, ¿no es cierto?, el ser humano. Una tercera opción sería la opción que considera la concepción como la implantación del embrión en las paredes del útero de una mujer, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro criterio también que viene considerado. No solo estamos revisando brevemente estas escuelas, estos criterios para determinar el inicio de la vida humana, ¿no? Entonces, claro, la primera opción que les mencionaba es de manera inmediata, la segunda ocurre con ciertas horas de diferencia, ¿no es cierto?, a la primera. La tercera hablamos de más o menos ocurre un par de días después de la fecundación, es decir, la implantación. Posteriormente de este tenemos otro criterio que nos dice que la vida humana coincide con el inicio de la actividad cerebral del embrión, es decir, alrededor de los 40 o 45 días de la unión de los gametos. Entonces, vemos que temporalmente va prolongándose en el tiempo, ¿no es cierto? Va prolongándose en el tiempo los criterios, ¿no es cierto? Ahora, finalmente otras visiones consideran que la vida humana existe desde el momento en el que se tiene posibilidad razonable de supervivencia fuera del útero materno, y esto es, digamos que una posición bastante más radical, ¿no? Pero en todo caso, esas son las preguntas que el derecho todavía no suele tener respuestas contundentes de cuándo inicia el ser humano en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces ahí también existe varias respuestas de cuándo mismo entonces inicia, y ahí hay teorías de la humanización progresiva, por ejemplo, que sucesivamente el ser humano va encontrando su unidad corporal, ¿no?, y consciente. Bueno, hay una teoría de la humanización continuada que también se denomina, ¿sí? Es decir, que el ser humano es el mismo desde la concepción hasta su extinción. Esa es la humanización continuada, a diferencia de la humanización progresiva, que el ser humano va adquiriendo sus facultades conforme va desarrollándose, ¿no? En todo caso, parece ser que conforme a nuestra Constitución hemos de regresar a ver principalmente el criterio de la dignidad humana, ¿no? Eso es lo más importante, y lo que desde la Constitución se nos filtra hacia el ordenamiento jurídico, ¿ya? Bueno, eso con respecto del concebido. Podemos mencionar muchas cosas. Si tienen inquietudes, no olviden, por favor, poner en el chat, o posteriormente lo podemos igual conversar. Tenemos la persona natural, ciertamente. La persona natural como la manifestación propiamente y más directa de la personalidad en sí mismo. Aquí coincide, y hablábamos de que la personalidad y la sujeción de derechos está identificada plenamente, ¿no? No olvidemos que, ¿no es cierto?, la personalidad o la palabra persona viene de personae,
¿cierto? Que era la máscara que utilizaban en Grecia para interpretar personajes en el teatro, ¿sí? En el ágora. Entonces, claro, lo que se transmite acá es justamente que la personalidad es esta representación que hacemos frente a terceros. Ese es el origen conceptual. La persona natural, en ese sentido, no plantea ningún reto, ninguna novedad, porque es la misma desde que fue tratado en sus inicios del derecho hasta ahora, ¿no? Con algunas diferenciaciones. Ya vamos a ver cuándo principia, cuándo se extingue, pero la persona natural no nos supone ningún problema, tiene existencia física, ¿no es cierto? Tiene algunas legislaciones lo tratan como la persona física, nosotros lo llamamos como la persona natural, cuya existencia es evidente, ¿no es cierto? Entonces, estamos ahí. De ahí tenemos, ¿no es cierto?, una categoría 3, que son las organizaciones de personas sin personería jurídica. Y esto es bien interesante porque esto está en construcción y aunque existen muchas legislaciones que ya han superado el abordaje jurídico de estas personas, de estas organizaciones de personas sin personería jurídica, todavía en el Ecuador estamos bastante estancados en una visión tradicional. ¿Cuál es el caso de esta categoría 3? El caso de esta categoría 3 es, por ejemplo, puede ocurrir agrupaciones de personas que sin cumplir con, digamos que los registros respectivos, eso vamos a ver un poquito más adelante, personas jurídicas, actúan como un patrimonio autónomo, ¿sí? Actúan como un patrimonio autónomo y tienen su operación como un patrimonio autónomo. En ese sentido, por ejemplo, si regresamos a ver el ordenamiento jurídico tributario y el ordenamiento jurídico mercantil, ustedes van a encontrar que ya se reconoce en lo tributario y en lo mercantil que pueden existir patrimonios autónomos que tienen un abordaje independiente de sus miembros. Es decir, que si yo quiero accionar en contra de esta organización de personas, ¿sí?, que puede ser con fin de lucro o sin fin de lucro, yo le puedo dar un tratamiento jurídico separado de sus miembros, ¿no? Aquí viene la cuestión de la responsabilidad de las organizaciones cuando no tienen personalidad jurídica. Por ejemplo, pensemos, un club de ajedrez, un club de fútbol que no tiene sus estatutos aprobados, pero que sí funciona de manera autónoma y de manera plena. Es más, hasta tienen un representante, si se quiere, o un cuasi representante para ejercer sus actividades frente a terceras personas, ¿no es cierto? Y este tercero tiene lo que se denomina... desde el punto de vista del análisis económico del derecho, tiene una agencia, es decir, es un representante, funciona como un mandatario auténticamente, ¿no es cierto? Y tiene un mandato. No nos olvidemos que el mandato no es solemne, salvo el mandato desde el punto de vista mercantil, que sí es solemne, específicamente, el mandato en cualquier otro aspecto civil no es solemne. Entonces, funciona como un mandatario, representa a esta organización de personas, pero frente a terceros, ¿no es cierto?, no está clara su posición procesal, si puede o no ser demandado. Digamos que el derecho procesal, la jurisprudencia comparada, nos deja ver que ya tienen reconocimiento estas organizaciones de personas y se puede demostrar que han funcionado de esta manera, pues pueden ser sujetos de una relación procesal, es decir, pueden demandar o pueden ser demandados, ¿sí? La cuestión de la responsabilidad propia y la responsabilidad de todos quienes conforman esta organización, pues eso también dependerá mucho de cómo se ha obligado frente a terceras personas, pero resulta muy interesante ver cómo se ha abordado esto. Aquí en el Ecuador no conozco de una jurisprudencia de jurisprudencia que haya reconocido como sujetos de derechos y como en consecuencia de sujetos de la relación jurídica procesal a las organizaciones de personas sin personalidad jurídica. La única excepción sería la sociedad de hecho que está prevista en el Código Civil, ¿sí?, como una consecuencia del contrato de sociedad, ¿sí? Y es interesante porque dice aquella que no puede subsistir como contrato de compraventa, como donación o como sociedad, o como cualquier otro contrato, pues se considera una sociedad de hecho. Y todas las reglas para repartir pérdidas y ganancias estarán justamente a lo dispuesto en el Código Civil, ¿no? Es una especie de reserva que se hace desde el Código Civil para estas situaciones no reguladas. Pero fuera de eso, ¿no es cierto?,
y sin distinguir, ¿no es cierto?, si se trata de persona con fin de lucro o sin fines de lucro. Pero resulta interesante también, ¿no es cierto?, considerarle como un sujeto de derecho a las organizaciones de personas sin personalidad jurídica. ¿Bien? Una categoría cuarta es la persona jurídica como tal, ¿no es cierto? La persona jurídica que sí está sometido al registro. No olvidemos que nuestro sistema jurídico es denominado contractualista en lo que se refiere a personas jurídicas. ¿A qué se refiere esto? Es que el contrato de sociedad civil, mercantil, o el contrato, ¿no es cierto?, de corporación o de fundación para personas sin fines de lucro, es lo que da origen a la personalidad jurídica como una ficción, ¿sí? No es como tal, no se acoge la tesis institucionalista, que en derecho comparado nos dice, y justamente haría viable que las organizaciones de personas sin personería jurídica puedan ser reconocidas como personas jurídicas, ¿no es cierto? Si fuese así, pues sería bastante fácil asimilar la categoría 3 y 4, pero en nuestro sistema las personas jurídicas tienen que estar sometidas a un reconocimiento, ¿sí?, por un órgano competente. Si son sociedades mercantiles, en algunos casos, hablamos por ejemplo de sociedad anónima, compañía limitada, sociedad anónima, compañía limitada o comandita por acciones o compañía de economía mixta, están sometidas al control de superintendencia de compañías, ¿cierto? Si se trata de nombre colectivo o comandita simple, será ante el notario quien dé vida a esta ficción. Me olvidaba la SAS, la Sociedad Anónima por Acciones Simplificada, que también está sometida al control de superintendencia de compañías, que es la sexta especie societaria, ¿no? Por el lado de las sociedades civiles, está el notario también, ¿no es cierto? El notario autoriza la creación de las sociedades civiles, y por el lado de las corporaciones, fundaciones, asociaciones, tenemos también otra regulación. ¿Existen otras clases de personas jurídicas? Sí, por ejemplo, aquellas que pertenecen a las instituciones financieras, ¿no es cierto? Las IFIs, que tienen una aprobación específica, aunque son mercantiles, tienen una aprobación específica, están sometidas al control de la superintendencia de bancos. Compañías de seguros sometidas al control de la superintendencia de compañías. Las entidades del sector popular y solidario, como cooperativas o asociaciones, están sometidas justamente a la SEPS, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Sí? Entonces, digamos que las personas jurídicas, el requisito para que tenga personalidad jurídica es, pues, el reconocimiento formal que se hace de cara a las instituciones que tienen competencia para atribuirles esta personalidad jurídica, efectivamente. ¿Sí? Ya, muy bien. De ahí tenemos, por ejemplo, la naturaleza. La discusión ha ido evolucionando desde el 2008 hasta el presente. En el 2008, los teóricos, los doctrinarios ecuatorianos que escribían sobre los derechos de la naturaleza eran más bien escépticos y reconocían que sí, efectivamente, la naturaleza no era un sujeto, aunque la Constitución lo aborda como un sujeto de derechos, se decía que no es auténticamente un sujeto de derechos, sino su protección estaba dada en función de su relación con el ser humano. En fin. Es interesante porque empieza a cambiar la concepción justamente con la obra del juez constitucional Ramiro Ávila, que habla y auténticamente fundamenta y sostiene que la naturaleza es sujeto de derechos, ¿no es cierto? Y a estas alturas, digamos que más bien con la expedición del COGEP, queda clarísimo cómo es que la naturaleza sí puede accionar, ¿no es cierto? A nombre de la naturaleza podemos presentar la denominada acción de daño ambiental. Tenemos, por ejemplo, una cosa es la acción de reparación, ¿no es cierto? De reparación de daños, sea a un privado, por ejemplo, una compañía petrolera, o la acción de responsabilidad objetiva extracontractual en contra del Estado, por ejemplo, Petroecuador, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Que son dos acciones de reparación de daño desde la órbita civil exclusivamente, bueno, civil o contencioso administrativo exclusivamente, ¿sí?
pero la acción de daño ambiental propiamente es una acción autónoma que la puede presentar cualquier persona o grupo de personas, organización de personas, inclusive sin personalidad jurídica, o una persona jurídica. Cualquier persona o grupo de personas la puede presentar, ¿no es cierto?, a nombre de la naturaleza para obtener estos mecanismos de reparación, resarcimiento, restauración que nos habla la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente, ¿no? Entonces, la naturaleza en ese sentido tiene una mayor identidad desde el punto de vista procesal, inclusive, para que podamos, ¿no es cierto?, reclamar sus derechos. ¿Qué puedo reclamar? Puedo reclamar restauración, reparación, reparación, y se me va alguna más, remediación. Son las tres cosas que a nombre de la naturaleza se puede pedir. Si es que yo demando a nombre de la naturaleza, lo puedo hacer plenamente. Y claro, puedo pedir estas tres dimensiones, ¿sí? Estas tres dimensiones en cuanto a la naturaleza y a una acción concreta presentada a nombre de esta. Obviamente la naturaleza no puede ser demandada, no es litis consorte pasivo nunca, yo no puedo accionar a la naturaleza, pero sí eventualmente podré, digamos que ciertos aspectos que se relacionan con el quehacer del Estado podrán ser, digamos que, sometidas a responsabilidad objetiva extracontractual del Estado, si es que supone o proviene, por ejemplo, de la indebida prestación de un servicio público, por ejemplo. ¿Sí? De ahí tenemos una categoría 6 que está en construcción, que son los denominados seres sintientes, ¿no? Es decir, para considerarlos como sujetos del derecho, tenemos estos seres sintientes que son principalmente los animales, ¿no es cierto? Hay unos que dicen la fauna urbana, ¿no es cierto? Aunque la fauna urbana tampoco entraría en esta categoría. Los seres sintientes es una categoría bastante más amplia y hace referencia a ciertos animales no humanos, ciertos animales no humanos que tienen una protección jurídica especial. Por ejemplo, hablemos de las mascotas, que ya tienen en este momento una protección, pero no a nivel de sujetos del derecho. Pero se lo incluye como una categoría, ya que en los próximos años se espera que tengamos una reconceptualización. De hecho, es de esperar que exista una reconceptualización de los sujetos del derecho. Ya existió, por ejemplo, en Argentina, en Perú ha existido este proceso, en el que se ha reconcebido quiénes son sujetos del derecho, dándole una visión bastante más contemporánea, ¿no? Chile todavía no lo hace, evidentemente. Chile, muy apegado a su tradición Andrés Bello, y no lo ha hecho todavía. Otras legislaciones igual tienen aproximaciones muy, muy interesantes. Pero si queremos regresar a ver a la vanguardia, pues tendremos que regresar a ver a Perú y tendremos que regresar a ver a Argentina. De hecho, el Código Civil peruano es bien interesante. Ya se alejó hace muchos años, hace varios años, ya se alejó mucho de nuestra orilla, ¿no? Ya se alejó mucho de nuestra orilla. Y ciertamente tiene unas innovaciones muy importantes en el derecho civil, no solo en el derecho de las personas, sino también en derecho patrimonial, en obligaciones. Si queremos regresar a ver, por lo menos en nuestro lado del Pacífico, avances en derecho civil, pues tendremos que regresar a ver a Perú, ¿no? Que hay estudio muy interesante y muy profundo. Mi recomendación, sobre todo a quienes deseen profundizar. Ahora, hay algunas, digamos, dentro de los sujetos de la relación jurídica, algunas circunstancias que van dándonos nuevas pistas, como por ejemplo la inteligencia artificial. Aquí no lo pongo como categoría, pero ustedes seguramente ya saben, todos conocemos que la inteligencia artificial nace como se entiende, es un algoritmo, ¿no es cierto?, en el que los procesadores, que las máquinas pueden ir adquiriendo conocimiento. Esa es la esencia de la inteligencia artificial, la incorporación de un nuevo conocimiento a partir de una experiencia previa. Y la experiencia previa no necesariamente está dada por el ser humano, sino por el mismo algoritmo de la máquina. Entonces, claro, la inteligencia artificial hace que pueda ir aprendiendo de la experiencia, de las experiencias propias que va teniendo
digamos que el algoritmo, y puede tomar decisiones. Y aquí viene algo bien interesante, porque en el futuro, de hecho ya pasa este momento, la toma de decisiones se empieza a desconcentrar hacia la inteligencia artificial, cada vez en cuestiones más grandes y más relevantes. Por ejemplo, seguramente ustedes ya habrán visto esta experiencia de los jueces robots, ¿no es cierto? Es decir, ya nosotros estamos hablando este momento de muchas cosas, ¿no es cierto? Estamos hablando del derecho constitucional, no sé cuáles serían los temas, ustedes piensen, los temas que están más de moda a este momento, en el Ecuador y todo, mientras que en otros países están hablando de los jueces robots, ¿no es cierto? Ya dejaron de lado muchas de las discusiones que estamos teniendo este momento nosotros y están pensando en qué valor tiene la toma de decisiones de un robot. Y pusieron a competir para esto a jueces humanos con jueces robots, en temas muy sencillos, como por ejemplo aplicación de contratos, ejecución de deudas. Y claro, la conclusión no nos tiene que llamar la atención y es que en la conclusión el juez robot tenía un margen de eficacia superior al juez humano y claro, a una velocidad de décimas de segundo, lo que al juez humano le tomaba horas. El juez robot resolvía en décimas de segundo, cargando de manera simple campos que son parametrizables, ¿no? Es decir, yo les pongo de ejemplo a ustedes, cobrar una letra de cambio, un pagaré, ¿no es cierto? Lo único que nos requiere es ya a estas alturas escanear el pagaré. Con inteligencia artificial se puede identificar los caracteres, los campos, aunque eso también se puede parametrizar si se quiere. Y finalmente la sentencia será la que corresponda, ahorrando recursos, ahorrando tiempo, haciendo más eficaz la administración de justicia, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de las aplicaciones de la inteligencia artificial y cómo se están considerando también, ¿no es cierto?, estas entidades que hacen uso de la inteligencia artificial como sujetos de derecho eventualmente. Y si no como sujetos de derecho, sino sus acciones tienen eficacia jurídica. Y ahí, ¿no es cierto?, la doctrina anglosajona que ha abordado muchísimo esto, no solo en el tema de los jueces, sino también, por ejemplo, en la toma de decisiones financieras, en las inversiones en bolsas de valores, decisiones a cualquier nivel, inclusive decisiones gubernamentales, por ejemplo, decisiones en guerra, ¿sí? Si es que una máquina tiene que decidir si es que tiene que dispararse la arma A o la arma B, o cuál es más eficiente, cuál es menos letal, cuál gasta menos recursos, en fin, ¿no es cierto? La toma de decisiones de la guerra cada vez es menos automatizada, ¿no es cierto? Pues eso es los drones, ¿no es cierto? Toman decisiones autónomas cada vez más, ¿sí? Es decir, en una guerra, el dron tomará decisiones autónomas sobre la marcha, o ya, si no se quiere en la guerra, en algo tan, digamos que distante como lo vemos, algo más cercano, por ejemplo, en una actividad comercial, la toma de decisiones de qué producto, qué mercadería despachar primero, en fin, es decir, las aplicaciones son inmensas y la idea es qué efectos tendrá de cara a la persona natural, persona jurídica o a cualquiera de estos sujetos del derecho que tradicionalmente reconocemos, ¿no? Como les decía, la doctrina anglosajona ha abordado estos temas diciendo, y regresando a ver a Roma en realidad, ¿no? Y decía, la inteligencia artificial es parte de un objeto, ¿sí? Si bien es cierto, es un fenómeno novísimo en la historia, pero parte de un objeto, ¿no es cierto? Y un objeto que va desprendiendo o tomando decisiones que tienen efectos frente a terceras personas y que por lo tanto generan responsabilidad. Lo que se ha planteado es regresar a ver a Roma y decir, miren, en Roma ya existían esclavos que eran filósofos, matemáticos, que tomaban decisiones. Entonces, la doctrina anglosajona dice, tratémoslo como se trataban los esclavos en Roma a la inteligencia artificial, que se le daba un rango de autonomía limitado, pero finalmente la responsabilidad siempre recaía sobre el amo del esclavo, ¿no? Es una doctrina en construcción, es de bastante vanguardia, pero resulta interesantísima, ¿no? Bien, voy a responder preguntas de este momento. Me preguntan, me preguntan, ¿la asociación cuentas en participación cuya actividad es inmobiliaria puede ser sujeto pasivo de impuesto a la utilidad o plusvalía? De ser afirmativo, ¿cuál sería su fundamento legal? Ya, esta respuesta, muy buena, por cierto, tiene su base en lo que ya mencioné al principio. La asociación cuentas en participación, desde el punto de vista civil,
societario no tiene personalidad jurídica. No es más que un contrato. ¿Cómo se define desde el punto de vista societario esto? Es el contrato, la ACP, la Asociación de Cuentas de Participación, por el cual un comerciante hace partícipe de sus negocios a otros, ¿no es cierto?, que no necesariamente son comerciantes, ¿sí?, para repartir pérdidas o ganancias del giro comercial específico del comerciante. Así se define la ACP, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, la ACP está en la ley de compañías descrita como una sociedad accidental, ¿sí?, así se lo describe, no es una sociedad mercantil, es un contrato, ¿ya? Entonces, es un contrato que genera, ¿quién es el responsable de cara a terceros de este contrato? El comerciante, ¿sí? El comerciante que hace partícipes a otras personas, ¿no es cierto?, de su giro económico. Pero estos otros también son responsables por la cuota del aporte en el giro específico de la ACP, ¿ya? Entonces, civilmente, sabemos que yo no puedo demandar a una ACP. Yo no puedo demandar. Yo tengo que demandar o al comerciante o tengo que demandar a todos quienes conforman la Asociación de Cuentas de Participación. Esta figura muy común en el sector inmobiliario, como Marco acertadamente lo pone, ¿no es cierto?, desde el punto de vista civil y mercantil, no es sujeto de derechos. Sin embargo, tanto en el Código Tributario como en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, se hace una presunción. ¿Cuál es esta presunción? La presunción es que se presumen sociedades, aunque no tengan personalidad jurídica, me parece que es el artículo 94 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario, no recuerdo. Aunque no tengan personalidad jurídica, para efectos tributarios se consideran y tributan como sociedades, y ahí se enumeran justamente las asociaciones de cuentas de participación, y no solo esto, sino los patrimonios autónomos. Esta disposición no solamente la contiene la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, sino también el Código Tributario, ¿sí? ¿Qué es lo que se consigue con esto? Se consigue que estos patrimonios autónomos tributen como una sociedad, ¿sí?, como si tuvieran personalidad jurídica, aunque no lo tengan civilmente. Entonces, hemos de regresar a ver al Código Tributario. No estoy seguro, tendría que revisarlo, mañana les confirmo, que el COTAD tiene una disposición idéntica, ¿sí?, porque ya se aseguraron las administraciones tributarias de poder considerar justamente como sociedades a estas personas, a estas agrupaciones de personas que no son necesariamente sociedades. ¿Cuáles más entrarían en esta categoría? Así como la Asociación de Cuentas de Participación. Pues tenemos el consorcio mercantil creado por el Código de Comercio, tenemos el joint venture o contrato de riesgo compartido que está en el mismo Código de Comercio, en el nuevo código, se reconoce la existencia de estos contratos. Y tendríamos la sociedad de hecho también, ¿no?, como formas de asociación empresarial que no tiene personalidad jurídica. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta que deseen hacerla a través del micrófono, o si no, continuamos. Bien, continuamos entonces. Me parece que me estaba olvidando de algún punto acá, alguna categoría. Hablé de la inteligencia artificial, pero bueno, si recuerdo, regresaré a esta diapositiva, ¿ya? Muy bien, como habíamos mencionado, ¿no es cierto?, el ser humano como persona natural, la persona es el ser humano desde el nacimiento hasta la muerte, adquiere derechos y obligaciones, ¿no? La sustancialidad es la existencia más la libertad, eso ya lo mencionamos, ¿sí? Ahora, ya que estamos hablando justamente del libro primero, de las personas, corresponde que entendamos cuándo es el principio de las personas, ¿sí? ¿Cuándo es el principio de las personas? Y aquí tenemos tres condiciones que el ordenamiento jurídico, con mayor o menor especificidad, y ojo, hablamos de la persona natural, no de la persona jurídica, que eso lo podemos ahora a continuación inmediatamente hablar, pero el principio de la persona natural se da primero con estas tres condiciones, y la primera es que el niño sea separado de su madre. Esto es lo que se llama la separación del claustro materno, ¿no?
que puede darse de manera natural o artificial, es indistinto, natural, lo que se denomina el parto normal, artificial a través de cesárea, no hay mucha consideración jurídica. Luego tenemos la separación completa, ¿no? Y aquí nuevamente la doctrina ha dicho, ¿cuándo existe separación completa? Pues unos decían cuando se corta el cordón umbilical, otros decían no, es indistinto. El cordón umbilical es un órgano, un tejido que no pertenece ni a la madre ni al niño o niña, ¿cierto? Ni al bebé o al bebé, ¿cierto? Entonces, no significa unión de cuerpos el cordón umbilical, sino es un anexo, ¿no? Entonces, y además, entendiendo que es necesario tener certeza por cuestiones de seguridad jurídica de cuándo nace el niño, ¿no es cierto? Decíamos que si es que el corte del cordón umbilical fuese el criterio diferenciador, pues no sería un acto natural, sino un acto artificial, cuando se le ocurra al padre o al médico cortar el cordón umbilical. Entonces, por eso esta tesis no ha tenido mucha consistencia porque resulta ser un acto arbitrario de la persona, del padre o del médico, para decidir cuándo inicia la existencia legal de la persona. Entonces, claro, yo decido cuándo inicia, no es un hecho biológico objetivo. Y eso para efectos de la seguridad jurídica es muy importante. No se olviden los efectos patrimoniales que tiene establecer con exactitud el momento del nacimiento, así como el momento de la muerte. ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos esta segundo criterio. El tercer criterio, que es el que se llama el criterio de la vitalidad, ¿no? La teoría de la vitalidad, que quiere decir que la criatura sobreviva por lo menos un instante separado de su madre, ¿sí? Entonces, que haya nacido viva, ¿sí? Que haya nacido viva y que por lo menos haya tenido una viabilidad inmediata, ¿sí? Propia y autónoma para que pueda vivir con sus propios órganos y tener esa aptitud suficiente para vivir, ¿no es cierto? Entonces, no olvidemos que tener claros estos criterios nos permite saber a ciencia cierta cuál es el nacimiento, porque el nacimiento es el principio de la constitución del ser humano como centro de intereses jurídicos. Entonces es por ello que hemos de tener claridad. Para esto, digamos que tenemos que regresar a ver nuestra legislación. Esta es la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que sustituye a la Ley de Registro Civil, ¿cierto? Ley de Registro Civil, no sé si estoy claro, si tenía otro nombre. Ley de Registro Civil, se me va a este momento, ya un poco la hora me traiciona la memoria, pero la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, nos dice cuándo nace vivo, ¿sí? Y cuándo, básicamente, de manera objetiva, podemos considerar que es el principio de la persona, ¿no es cierto? Entonces, habla del ser humano, ¿no es cierto?, expulsado o extraído, hablábamos lo primero, ¿no es cierto?, la separación natural, expulsado, o extraído, la separación vía cesárea, ¿no es cierto?, completamente del cuerpo de la madre, ¿no es cierto?, el segundo criterio que habíamos visto, separación completa, ¿ya? Entonces, digamos que el tema del cordón umbilical no se trata, pero digamos que se lo maneja como una unidad de acto, ¿no? Entonces, separado completamente del cuerpo de la madre, podríamos considerar que, bueno, con el corte del cordón umbilical, en cualquier caso, independientemente de la duración del embarazo, es decir, no existe un criterio, sino se deja abierta a la viabilidad, ¿sí? No se fija una fecha específica, con que sea viable, está bien. Producto de un producto de la concepción, ¿no es cierto? Es bien interesante porque aquí viene la cuestión de la genética, ¿no? No vamos a entrar a aquello porque no es materia o eso sería entrar en una profundidad innecesaria, pero claro, ya podemos ver algunos productos de genética. Aquí vienen ciertos cuestionamientos, ¿no es cierto?, de la ingeniería genética, los bienes de alquiler, en fin, ¿no? Que eso tal vez más adelante lo podemos ver. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, la supervivencia a la separación completa, que se expresa indicando que se respire o se ejerza cualquier señal de vida, ¿cierto? Latido del corazón, pulsación del cordón umbilical, movimientos de músculos, ¿sí? Y aquí, claro, dice, ¿se corta o no se corta el cordón umbilical? No importa, con que manifieste cualquiera de estas formas,
de señal de vida, ¿no es cierto? Se considera nacido vivo. Y ojo que inclusive la legislación dice, esté o no desprendido de la placenta. Es bien, bien interesante, el cordón umbilical, ¿no? Entonces, perdón, me fui de más. Esa es la definición del inicio de la persona. La persona jurídica, ¿cuándo inicia? Vale mencionar, ¿no es cierto? Vale mencionar cuándo es el inicio de la persona jurídica. La persona jurídica inicia cuando se otorga el contrato o cuando aquellas que están sometidas a inscripción se inscriben. Bueno, pues bueno, a ver, las personas jurídicas, las sociedades mercantiles, adquieren su personalidad desde que se inscriben en el registro mercantil, desde ahí específicamente, no desde que se celebra el acto constitutivo, que es el contrato de sociedad, no, sino desde su inscripción. No nos olvidemos que en su mayoría, de hecho, las sociedades mercantiles, con excepción de la sociedad anónima simplificada por acciones, son contratos solemnes, ¿cierto? Y la solemnidad abarca la inscripción en el registro mercantil y desde ahí adquieren personalidad jurídica, ¿sí? La sociedad anónima simplificada por acciones adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Es decir, hay una excepcionalidad que el legislador ha querido dar con el pretexto de hacerlo más ágil, pero bueno, ya, digamos que eso es el inicio de la persona jurídica, Igual, para el caso de, para el caso, tus abuelos. Para el caso, ahí creo que se activó un micrófono. Sí, con pelos. Va a pedir que, si me pueden ayudar, yo mismo le voy a silenciar todos. Ya, ahí está. Listo, se activó un micrófono. Para el caso de personas jurídicas sin fin de lucro, cuya competencia para crear, para atribuirle personalidad jurídica está dada al presidente de la República o por delegación a sus ministros, se adquiere desde el acuerdo ministerial que le otorga personalidad jurídica, ¿no? Sería desde ahí que adquiere la misma. No hay mucho problema ni mucha discusión, pero digamos que esos son los criterios, ¿no? Desde la inscripción en el registro para las sociedades mercantiles. Y para las sociedades civiles, ¿desde cuándo? Desde que el notario autoriza su funcionamiento. ¿Ya? La pregunta es, ¿se inscribe o no sociedades civiles en el registro mercantil? Tradicionalmente se ha hecho, pero en realidad no es necesario con la visión del nuevo código de comercio. Ya las sociedades civiles no tienen que estar registradas, ¿no? Por publicidad se acostumbra a registrar los mismos, pero en realidad no tiene ningún sentido. ¿Ya? Porque la solemnidad además no acompaña a las sociedades civiles, no son contratos solemnes, a diferencia de las sociedades mercantiles, las que mencionamos, ¿no? Nombre colectivo, comandita simple, comandita por acciones, economía mixta, sociedad anónima, compañía limitada, y aparte la sociedad anónima simplificada por acciones, que no tiene solemnidad. Ya, a ver, me preguntan, me preguntan, la Constitución dice que protegerá a la persona desde su concepción y yo les menciono que es desde que ha nacido. No, aquí por eso regresamos a los sujetos del derecho, ¿no es cierto? Es un sujeto del derecho el concebido, es un sujeto de derecho distinto de la persona natural desde su inicio, desde su nacimiento. Cuando nace es persona natural, mientras se encuentra en esta situación de nasciturus, de ser concebido, está protegido, ¿no? Parece ser que nuestra Constitución alarga hasta, digamos, en estas doctrinas que yo les mencioné, aunque eso en realidad es muy variable, muy mutable, pero parece ser que toma desde la viabilidad misma, ¿no? Hay una famosa sentencia de la Corte Constitucional de hace ya bastante tiempo, serán unos 10, 11 años, que se refería a esto. No, ha ido cambiando. Digamos que ha ido cambiando la noción desde cuándo se considera y de la protección específica al que está por nacer, al concebido, pero nadie niega que la Constitución protege especialmente al concebido como una categoría jurídica de sujetos de derecho distinta de la persona natural. ¿Sí?
Me preguntan, ¿cuándo nacen las asociaciones que están bajo el control de las SEPs? Desde la aprobación del estatuto, desde que se aprueban los estatutos se obtiene la personería jurídica, existe un documento de otorgamiento de esta personería jurídica o la aprobación del estatuto es suficiente. Ya, existen resoluciones, ¿no? Dependiendo, puede ser la SEPs, puede ser la Superintendencia de Bancos, ¿no es cierto? Que a través de una resolución, es un acto administrativo, le dan, aceptan el estatuto de los mismos y se le atribuye la personalidad jurídica, ¿no? Claro que la personalidad jurídica tiene que ser completada con, por ejemplo, la aprobación de los directorios, ¿sí? Porque son personas, al ser personas jurídicas, son relativamente incapaces y por lo tanto no pueden hacer actos por sí mismos, necesitan el representante. Si mientras no tengan el representante no pueden realizar ningún acto. Claro, complementa, pero finalmente es desde la resolución aprobatoria, ¿sí? En estos casos. Me preguntan, pertenece a un conjunto. Las personas jurídicas que pertenecen a un conjunto habitacional. Qué buena pregunta. Esto nos pregunta Freddy. Freddy nos pregunta si la persona jurídica perteneciente a un conjunto habitacional, ¿dónde se inscribe? Qué gran pregunta, y este es el caso que yo les había mencionado de las agrupaciones de personas que no tienen personalidad jurídica. A ver, ¿qué pasa con los condominios? La ley de propiedad horizontal, sí, la ley de propiedad horizontal, en este caso hace una excepcionalidad. No reconoce como una persona jurídica a los condominios, pero sí dice que estará representada, ¿sí? En ese sentido habla de que puede estar representada para fines judiciales y extrajudiciales, con lo cual nos sitúa en una posición híbrida entre, ¿no es cierto? No es una persona jurídica, pero sí tiene un reconocimiento de sujeto de derecho. Entonces, vamos a suponer, el guardia del conjunto que le quiere demandar laboralmente vamos a suponer, pensemos, ya, voy a hablar, perdón si es que alguien de aquí es patrocinador o abogado de Uribe Schwarzkopf, o si es que tiene algún vínculo, o si es que vive ahí, perdón, es solamente un ejemplo, a modo de ejemplificación. Vamos a imaginar que un trabajador del edificio Metropolitan, que está ubicado aquí en la ciudad de Quito, en la Amazonas de Iñaquito, no, perdón, en las Naciones Unidas de Iñaquito, edificio alto, muy vistoso. El trabajador, el guardia, digamos que el conserje, demanda y quiere demandar al edificio Metropolitan porque no le han pagado sus haberes de indemnizaciones laborales, ¿cierto? ¿A quién demando? Bueno, en materia laboral no es mucho problema porque tenemos por principio del indubio pro operario, la duda beneficiosa al trabajador y la responsabilidad solidaria de quienes tienen un mando funcional sobre el trabajador, pues pueden ser demandados sin que conozcan la identidad, pero vamos a suponer que queremos hacerlo exhaustivo. Es decir, no solamente demandar a quien tenía mando funcional, sino quiero demandar al edificio. Puede ser laboral, puede ser civil, por ejemplo, puede ser una acción de obra nueva o de obra ruinosa, ¿sí? Yo soy terreno colindante y me están generando daño o detrimento en mi patrimonio, en mi casa. Yo quiero que corrijan y quiero demandar, decir, bueno, al edificio. Entonces, ¿quién? ¿Demanda Metropolitan? Pues ahí la ley de propiedad horizontal sí le atribuye una representación legal, ¿sí? Aunque no lo reconoce como persona jurídica, sí lo reconoce como una agrupación de personas que está sometida a una representación legal. Por lo tanto, yo sí puedo demandar al condominio, al conjunto, al edificio, como si fuese persona jurídica sin que lo sea, ¿sí? En la persona de su representante. ¿Ya? Entonces, la ley de propiedad horizontal expresamente reconoce la representación que ha de tener los condominios. Evidentemente estamos hablando de que se trate de una propiedad horizontal. Si es que el edificio no está sometido a propiedad horizontal, pues tendré que demandar a quien sea el propietario o copropietarios en su totalidad. ¿Sí? Me piden la sentencia que les mencioné. Verán, si me dejan ver un segundo, yo les voy a decir cuál es esta sentencia. Permítanme ver, creo que la tengo por aquí. Creo que la tengo por aquí.
No lo encuentro, pero ya lo voy a encontrar en un momento. En un momento. Aquí, no, sí, ya lo tengo. Es un fallo del 2003, ¿sí? Es del 2003, es una resolución de la Corte Constitucional que se hace referencia a la píldora de emergencia, ¿sí? La sentencia, no tengo identificado este momento, al parecer. No, no tengo el nombre, pero tengo la referencia. Para mañana les voy a referir. Es por el caso de esta pastilla de emergencia que se llamaba la levonorgestrel y que abordaba justamente ahí el concebido de la Corte Constitucional. Entonces, es interesante porque es muy icónica esa sentencia en su momento, aunque se ha visto modificada ya en algunos criterios. Ya, me preguntan, ¿qué pasa cuando en materia en sentencia, en materia de naturaleza, no se cumple con la restauración? Pues la ejecución se le ejerce, es una ejecución de sentencia, ¿no? Entonces, si es que yo tengo ya una sentencia en la que se condena a una restauración y remediación, y no se cumple, es una obligación de hacer. ¿Y cómo se ejecutan las obligaciones de hacer? Pues es sencillo, en el mismo COGEP nos dice, cuando se trata de una obligación de hacer, ¿no es cierto? En este caso de reparar, restaurar y remediar, se lo puede hacer a nombre de, se lo puede hacer o se puede ejecutar designando un tercero para que lo haga a costa del demandado. Entonces, el tercero remedia, pasa, si se quiere, entre comillas, coloquialmente, pasa la factura y la persona que fue condenada en sentencia tendrá que pagar el valor dinerario que tomó la remediación. De esa manera se cumple con la restauración y la reparación. ¿Por qué vía? Pues por la vía de la ejecución de la sentencia, ¿sí? Por la vía de la ejecución de la sentencia. Así se ejecutan las obligaciones de hacer. Si es que el juez condenó a remediar y no lo hace el condenado, la persona, el vencido, pues se ejecuta como si fuese una obligación de hacer de esta manera, a su costa, realizada por un tercero. Bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿Dudas? Doctor, buenas noches. Disculpe que le moleste. Sí, adelante, Freddy, por favor. En el caso de que en el caso de que el edificio quiera demandar a una persona, entonces tendría que ser el representante legal del edificio para interponer la demanda o no. Lo mismo, la demanda, el edificio, siempre que esté declarado en propiedad horizontal, ¿no es cierto?, puede comparecer representado por, no sé, el estatuto, el reglamento interno que lo prevea, normalmente es del presidente, ¿no es cierto? Hay un administrador, pero normalmente es del presidente, el representante legal, así lo menciona la ley de propiedad horizontal. El presidente ejerce la representación judicial y extrajudicial del condominio. Entonces, él puede demandar a nombre de esta organización de personas que no es persona jurídica, pero sí tiene representación legal y puede actuar en ese sentido en defensa judicial o extrajudicial, ¿no? Entonces, puede demandar y ser demandado en ambas vías. Gracias, doctor. Ok. Papá, muy bien. Bien, continuemos entonces. ¿Por qué? Bueno, ya explicamos por qué era importante establecer el inicio de las personas, porque es el inicio vital del sujeto del derecho para convertirse en centro de intereses jurídicos. ¿Cuáles son los efectos? Pues los efectos sucesorios, en primer lugar, saber cuándo inicia, y si es que inicia la persona natural, pues sucesoriamente estamos en el caso de si nace, se desprende completamente de la madre y tiene estas señales de vitalidad, ¿no es cierto? Pues hacen que auténticamente sea sujeto pasivo de una relación sucesoria, ¿no es cierto? Que pueda recibir o hacerse acreedor él, más que acreedor, eso no sería la palabra correcta, sino él mismo ser titular del derecho real de herencia. Esa sería la designación precisa. Si es que reúne las tres condiciones que vimos antes, pues es titular del derecho real de herencia.
¿sí? Y se puede considerar como heredero auténticamente. O legatario inclusive, ¿no? No hay ningún problema. Si es que no estamos dentro del derecho de la herencia, hablamos que como legatario también tendría sus derechos, ¿no es cierto? Y opera plenamente el derecho de representación y el derecho de transmisión. En este caso, si nació, aunque viva un día, opera plenamente el derecho de representación y el derecho de transmisión, aunque, bueno, en este caso, claro, habría que darle contexto, ¿no? En qué circunstancias. Eso podemos verlo un poco más adelante en sucesorio, el último día. Pero sí, él se vuelve titular de derechos. Para efectos de registro, pues, evidentemente dar el cumplimiento administrativo de todos los efectos del nacimiento de una persona, registrar su nacimiento, con todo lo que ello implica, ¿no? Además, ya los efectos de la afiliación y otros intereses jurídicos, que es justamente ya, por ejemplo, ser una persona natural propiamente dicho. Esos serían, digamos que un poco los efectos. Omar levantó la mano. Tiene una pregunta, Omar. Sí, doctor, buenas noches. Una consultita. En caso de que el niño haya nacido vivo, digamos, 1 minuto, pero ese tiempo no le dio la oportunidad de reconocer, ¿cómo realiza la posesión efectiva en favor de ese niño o por representación de la madre? Ya, el niño no puede hacer posesión efectiva, de hecho, pero la madre sí, claro, la madre o el padre pueden hacerlo a nombre de él. De hecho, tendría que existir este certificado de nacido vivo, se tiene que conferir, y claro, ya de ahí el resto es un procedimiento más que nada administrativo. De hecho, hay un registro de estas circunstancias, ¿no? La ley de identidad, justamente, nos presenta la ley de gestión de identidad y datos civiles, presenta tiene un Yo no apartado voy a hacer específico plata a la para estos flagrante. casos Y ahí en tú los cobras y solo tienes que que, decir no puedo lo mismo en silenciar, toda la... ya, ahí está, ya le silencio. Tiene un apartado específico para esas circunstancias especiales, ¿no? Registra de manera especial cuando nace vivo, pero no alcanza justamente a tener su inscripción y tal, pero sí se reconoce su existencia como persona natural, ¿sí? Entonces, tiene un registro específico para estos casos, el registro civil. Pero aunque viva 1 minuto, es nacido vivo y tiene efectos sucesorios. Miguel me pregunta, una persona que ha sido nombrado administrador de un conjunto habitacional, pero que no ha realizado rendición de cuentas como establece la ley de propiedad horizontal y por asamblea ha sido sustituido en su cargo, ¿puede demandar un supuesto despido intempestivo? Pues en este caso es un mandatario, ¿no? La jurisprudencia, el derecho común igual, establece que en este caso y el derecho laboral, si es que es administrador, a ver, hay que señalar aquí, ¿no es cierto? Todos sabemos que por primacía de la realidad en materia laboral tenemos que ver que, ¿no es cierto? El administrador, primero, es un mandatario porque ¿quién le designa a él? Normalmente le designa la junta la asamblea de copropietarios o de condóminos. Le designa a él, es decir, el acto que le designa a él es un mandato. Segundo, este mandato está sometido a una temporalidad. Normalmente los estatutos de los edificios dice dura 2 años, o dura 3 años, o dura el tiempo que sea, ¿no es cierto? Entonces, es un mandato que está sometido a un plazo de duración. Por lo tanto, digamos que no podemos asimilar en inicio a una relación laboral, ¿no? De ahí tenemos que ver justamente el mando funcional que les mencionaba, la subordinación moral, técnica, económica, jurídica, para establecer los criterios de si existe o no una relación laboral. Pero en este caso, digamos que la jurisprudencia es clara y dice el administrador es un mandatario cuya justificación o el origen de su vinculación con el condominio está dado en función de un estatuto y está condicionado a un plazo, ¿sí? Y claro, por ejemplo, su remuneración la fija la Junta o el directorio, que al final no es más que una forma de gestión delegada de la actividad de la Junta, de la Asamblea de la Asamblea de Condóminos. Entonces, hablamos auténticamente de un mandato. Y además el ejercicio de una representación legal, como es en este caso, de plano le excluye. Entonces, no podría, y mi criterio es que no podría demandar un despido intempestivo, ¿no? A menos de que sea un administrador nominal, ¿no? No un administrador designado por la Junta, sino un administrador contratado,
contratado bajo relación laboral, que en realidad no sé por qué se haría eso, pero si es que ya existe la posibilidad de contratar un administrador bajo este mandato, pero digamos que teóricamente es posible, ¿no? Pero salvando aquello, tenemos nosotros una clara distinción del caso del administrador. Bueno, dicho esto, se nos hizo un poco corto el espacio, bueno, también un poco por las indicaciones iniciales, pero en todo caso hemos avanzado. Mañana avanzaremos un poquito más rápido porque quiero centrarme en los efectos patrimoniales del matrimonio y la sociedad de hecho, ¿no? Ahí creo que habrá mucho que conversar. Podemos hablar de también los inventarios y tal, ¿no? Creo que eso siempre es importante tener en cuenta. Entonces, nos veremos el día de mañana a las 7 de la noche, estimados doctores. Un abrazo, que tengan una buena noche todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Mañana, Buenas noches. Muchas gracias. Hasta mañana con todos. Gracias, doctor. Buenas noches. hasta mañana con todos, doctores. Hasta mañana con todos. Gracias. Buenas noches. Excelente noche con todos ustedes. Le esperamos el día de mañana. Gracias, buenas noches. Luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.